Muy buenas tardes, bienvenidos a esta propuesta de tercera edición, en esta propuesta que van a encontrar en donde estamos transitando el 8M, el Día Internacional de la Mujer, así que reemplazando a nuestra compañera Amanda Alma, estamos aquí. Voy a presentar a nuestros compañeros hoy en esta edición. Señor Fabián Waldman, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimadísimo Claudia Mardones. Un placer, un gusto compartir con usted en una tarde en el cual, no se puede caminar por la avenida Callao y Rivadavia porque están todavía el colectivo feminista allí mostrándose en un día de lucha y de conmemoración con muchas cuestiones por delante que seguramente en algún momento vamos a tratarlas, pero que tuvieron hoy anuncios importantes por parte del presidente Alberto Fernández y lo propio del ministro de Economía, Sergio Massa, Claudio. Así es, estamos en un momento en donde se cruza, por una parte, la agenda del 8M, pero por otra parte un escenario político que ha estado atravesado por la situación de Rosario y que ha repercutido directamente en esta Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación, no solamente hoy, sino también mañana. Y eso en vísperas también de que el escenario político, especialmente en el caso del oficialismo, también va a tener algunos sucesos en los próximos días. Así que también vamos a estar analizando estos temas con nuestro compañero Antonio Ricovene. Muy buenas tardes. Claudio Mardones, el placer de saludarlo. Lo mismo digo. Queda también la conducción en reemplazo de nuestra compañera y amiga Amanda Alma. Así que sí, así es, en medio de una jornada de lucha para nuestras compañeras, acá estamos haciendo el programa siguiendo la actualidad parlamentaria. Hubo una jornada importante en el día de hoy con lo que tiene que ver con la situación de la legislación penal en la provincia de Santa Fe, particularmente a partir de la escalada del crimen organizado. Y atención a lo que pueda llegar a suceder mañana con la continuidad de esto, con la presentación del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. A partir de ahí tenemos que ver cómo siguen los legisladores este tema. Vemos una especial participación en los legisladores también de Santa Fe, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez. También lo vemos a Toñoli trabajando la agenda de estos temas. Todos muy involucrados en un escenario que comenzó la semana pasada. Repasemos un poco antes de poder ver qué es lo que sucedió esta mañana en el plenario de las comisiones de Justicia y de Legislación Penal. Y esto en la previa de lo que va a ser la visita del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, mañana en la Comisión de Seguridad Interior. Todo esto, como decíamos, marcado por el escenario del ataque a la familia de Lionel Messi, especialmente a su suegro, que sucedió en Rosario la semana pasada, en un ataque narco, también con una amenaza sin sangre, pero que convocó a toda la opinión pública, conmovió al escenario nacional y también internacionalizó la crisis de seguridad en Santa Fe, a tal punto que eso fue moviendo algunos resortes. Uno de ellos ya había sido activado con anticipación y sucedió en la última sesión de la Cámara Baja durante el periodo de extraordinarias, es decir, el 28 de febrero, sí, que fue finalmente cuando surgió esta propuesta del radicalismo de apartarse del reglamento y del diputado Juan Martín por Santa Fe, apartarse del reglamento y pedir que el ministro Aníbal Fernández sea citado para dar explicaciones sobre la situación en Santa Fe antes de que sucediera este último suceso que cambió por completo el escenario político respecto a la poca atención que estaba teniendo la situación de la crisis de seguridad de Santa Fe. Ese es un capítulo que vamos a abordar dentro de los próximos minutos, pero especialmente aquí hay un tema muy importante y tiene que ver con que luego de que Aníbal Fernández es citado sin que llegue el momento de la votación y que haya un acuerdo entre oficialismo y oposición para que finalmente acepte venir, el diputado Ramiro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Seguridad Interior, había contado ya que hubo 2 intentos de citar a Aníbal Fernández antes y que directamente no había respondido los pedidos de citación. Todo cambió a partir de este nuevo suceso en Rosario y sí. No, que en ese momento cuando el diputado por Santa Fe, Juan Martín, pide ese pedido de apartamiento de reglamento, el que responde por el oficialismo no es nada más y nada menos que Germán Martínez, también diputado por Santa Fe, atravesado por esta situación, donde amplía, ¿no?, un poco lo que comentó Gutiérrez, el diputado a cargo de esta comisión,
contando también las complejidades que tenía traer a un ministro en un escenario caliente al Congreso de la Nación, pero aún así, si bien no acompañaron ese pedido de apartamiento de reglamento, sí dejaron en claro, sí dejaron en consideración la definición de insistir una vez más por la llegada del ministro, pero lo importante de esto, ¿no?, de que fue Germán Martínez también quien eligió tomar la palabra en un contexto que ya venía muy caliente para la provincia de Santa Fe. Y allí, bueno, a partir de ese momento empezó un cúmulo de acciones de parte del gobierno nacional, en principio algunas declaraciones de Aníbal Fernández que fueron respondidas desde la provincia de Santa Fe por el gobernador Omar Perotti, inclusive en la Casa Rosada, y finalmente el mensaje presidencial ayer a las 12:20 del mediodía de Alberto Fernández comunicando medidas efectivas que iban a implementar a partir del día de hoy, que fue cuando Aníbal Fernández estuvo en la ciudad de Rosario. La llegada de 1.400 gendarmes a la ciudad de Rosario, más la incorporación en una tarea civil, de ingeniería civil, del ejército argentino y la creación de una unidad de información fiscal fundamental. Esta cuestión ligada a lo que tiene que ver con lo que hacen las empresas, específicamente fueron denunciadas empresas creadas por esta banda de los monos que crearon una cantidad de sociedades anónimas, según lo que difundía hoy el ministro Aníbal Fernández y el propio Rodolfo Tailade, que llegaron a crear alrededor de 120 empresas rápidas, sociedades anónimas, que generaron ganancias exorbitantes desde la cárcel inclusive para este conjunto, esta banda de narcotraficantes, estimadísimo Claudio. Bueno, en ese contexto y con esto que ustedes están relatando, también no solamente se está moviendo lo que tiene que ver la cuenta regresiva con la visita de Aníbal Fernández, que va a suceder luego de su paso por el Senado. Ya tuvo el año pasado una visita a la Comisión de Seguridad Interior del Senado que duró aproximadamente 5 horas, pero por fuera de esta citación de Aníbal Fernández, que ya estaba prevista con anterioridad a este último suceso en Rosario, lo cierto es que apenas arrancó el periodo de sesiones ordinarias, es decir, un día después del discurso de apertura de sesiones del presidente Alberto Fernández, el oficialismo decidió convocar a una reunión de la Comisión de Justicia primero, luego se acordó un plenario junto con la Comisión de Legislación Penal para avanzar y retomar el hilo que había quedado el 16 de noviembre del año pasado, cuando comenzó una sesión informativa para tratar algo que veníamos comentando desde el comienzo de este programa, y tiene que ver con el plan de fortalecimiento de la justicia federal en Santa Fe. Estamos hablando de una iniciativa que fue presentada en mayo del año pasado, impulsado por el gobernador santafesino Omar Perotti, pero junto con 18 diputados. 18 de los 19 diputados y diputadas por Santa Fe, tanto del oficialismo como de la oposición, le pusieron el gancho a este proyecto que lo que busca, vamos a entrar en detalles luego, en crear al menos un total de 26 juzgados, fiscalías y juzgados de revisión del fuero penal federal para perseguir las causas de narcotráfico. Es en ese contexto en donde, en este caso, nos encontramos también con otra foto política, que es que este plenario de legislación penal y de justicia tuvo, por una parte, la Comisión de Justicia presidida por el diputado Rodolfo Tailade del Frente de Todos, y en el caso de la Comisión de Legislación Penal presidida por María Luján Rey del PRO. Bueno, ambos tuvieron el desarrollo de este plenario que concluyó finalmente con un dictamen, aunque queda un camino. Lo cierto es que en el transcurso de este plenario hubo mensajes, podría decir, de distensión quizás, pero tanto del oficialismo como de la oposición, un interés en poder llegar con alguna definición respecto a eso. Y en ese contexto, bueno, vamos a compartir los puntos de vista de algunos de los diputados que participaron del plenario. Vamos a escuchar ahora al diputado santafesino Marcos Clery. Estamos tratando un proyecto muy importante, que puede ser un muy buen ejemplo para trabajar en el resto de las provincias y regiones, para tener esa organización del Poder Judicial Federal en el país. Atento que hubo una media sanción del Senado de la Nación, que aquí en la Cámara de Diputados no se logró sancionar,
y con muy buen criterio los legisladores de la provincia de Santa Fe, atento a la urgencia, la emergencia, la convocatoria de los distintos actores del Poder Judicial, pudimos avanzar en un proyecto de consenso que en noviembre trabajamos en una comisión informativa que usted, presidente, citó, donde estuvieron los trabajadores, los jueces, defensores, fiscales, brindándonos sus opiniones desde una mirada técnica, política, para poder enriquecer el proyecto que habíamos consensuado, y desde ahí, 10 días después, el proyecto que hoy tenemos aquí, con las modificaciones presentadas en 3 artículos y con una renumeración de los mismos artículos, lo traemos al pleno de estas 2 comisiones. Y contar un poco, porque lo damos por supuesto, se trabajó tanto que lo damos por supuesto, y hay diputados y diputadas que integran las 2 comisiones que no han trabajado el proyecto, hoy se están enterando del proyecto porque les llegó. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando fiscalías, buscando el sentido de la aplicación del Código Procesal Penal, en su momento sancionado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, para poder dar una dinámica mucho más importante y lograr que el acceso a la justicia sea más rápido, adecuado. Asimismo, se están creando juzgados y se están creando también defensorías. Y por supuesto, se está potenciando y jerarquizando los juzgados en Reconquista para que todos los procesos penales de la justicia federal, que antes tenían que ir a otros juzgados de otras provincias, terminen ocupándose jueces federales de la provincia de Santa Fe. Esto es muy importante, muy valioso y sobre todo también un ejemplo positivo para que el resto de las regiones y provincias los puedan tomar, como ya lo están planteando, para que la aplicación del Código Penal, el Código Procesal Penal, en este caso en materia federal, sea aplicado por jueces, fiscales y defensores que están en su provincia, y principalmente que vean qué es lo que está pasando en ese territorio para poder aplicar de forma correcta la ley, y dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, dándole mucha más dinámica y presencia. Pero este proyecto, que crea 27 fiscalías, 9 cargos de defensores, juzgados en Santa Fe, en Rafaela, San Lorenzo, Rosario, Reconquista, Venado Tuerto, más los cargos de empleados que se van a dar por el régimen que está votado en la Argentina, que es el ingreso democrático, es muy valioso y muy importante porque viene a atender una necesidad que estamos teniendo. Y más valioso y más importante es el compromiso de todos los actores políticos de nuestra provincia para poder lograrlo. Y como muy bien los diputados preopinantes han planteado, tiene una mirada de mediano y largo plazo, porque en la actualidad también hay que designar a algunos jueces, algunos defensores y algunos fiscales, y eso está en el Senado de la Nación, y necesitamos que en este mes de marzo, lo que no sucedió en las sesiones previas, se puedan terminar de designar 2 jueces que están ya con el proceso finalizado en la Comisión de Acuerdo, y también que el Senado sesione y le pueda dar ingreso a una fiscal, a un defensor y a un nuevo juez, atento que ya ha pasado todo el proceso del Consejo de la Magistratura y fue enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, para lo cual al senador Escarpín, que está aquí presente, comprometido, también a la senadora Lozada, que no fue a trabajar la vez pasada, también que esté presente, y al senador Lewandowski, que también esté presente, y sea un compromiso de las próximas sesiones de marzo, no solo poder avanzar con este proyecto en diputados, sino poder el Senado de la Nación avanzar con la designación de los jueces, fiscales y defensores que están vacantes, cumplimentando el proceso que establece nuestra Constitución Nacional. También mencionar que esto no es una medida aislada que los legisladores de la provincia de Santa Fe estamos llevando a cabo, sino también que vienen junto con otras acciones de forma integral desarrolladas.
Bueno, lo estábamos escuchando al diputado del Frente de Todos, Marcos Clery. Repasaba un poco lo que ha sido este plenario de comisiones, en donde hubo algunas coincidencias bastante relevantes entre oficialismo y oposición para poder llegar a firmar este dictamen. Es cierto que falta un capítulo y eso tiene que ver con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque lo que decía Clery en su presentación es que, bueno, estamos hablando de un proyecto que implica la creación de 27 fiscalías, 9 defensorías y más de una decena de juzgados, y eso implica también las respectivas dotaciones de personal, es decir, de que una parte de todo este capítulo tiene que pasar por el sedazo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para poder establecer finalmente las partidas presupuestarias de su aplicación. Eso ha llevado que en este plenario muchos sean cautos y digan de que, bueno, que este tema no resuelve la urgencia, la emergencia que está azotando a Rosario y a la provincia de Santa Fe, pero sí implica un cambio estructural de mediano y largo plazo. Eso dentro de otras deudas del Congreso Nacional con respecto a la situación en Santa Fe. Parte de ese proceso posiblemente retumbe mañana en la Comisión de Seguridad Interior cuando el ministro Aníbal Fernández venga a esta casa a dar explicaciones sobre la situación en Santa Fe. Todo esto en un contexto, como decíamos al principio del programa, Aníbal llega en otros términos, porque desde que se concretó la citación del 28 de febrero, los sucesos en Rosario, sus declaraciones que también lo pusieron en un lugar muy incómodo y que tensaron un poco la relación con el gobierno santafesino, más de lo que ya está, especialmente a partir de que el ministro Aníbal Fernández dijo que había perdido la guerra contra el narco. Lo cierto es que desde ese momento el escenario ha ido cambiando y podemos decir de que mañana el ministro va a llegar en otros términos luego de los anuncios que concretó en las últimas horas. De eso, Fabián, nos vas a contar. Exactamente. Olvidémonos del diálogo que hubo hoy en la comisión, claro, para lo que suceda mañana, ¿no? Sí. Mañana aquellos que estén en su casa y tengan pochoclo a mano, siéntense porque van a ver efectivamente una discusión bastante picante, ¿no? Va a estar a prueba la ironía que siempre despierta provocación de Aníbal Fernández. Vamos a ver lo que le recomienda, por ejemplo, entre otros, el santafesino Agustín Rossi, que hoy es jefe de gabinete y con el cual uno entiende que ha tenido reuniones en esta semana para llegar a acordar esta solución que vamos a estar analizando ahora. Pero como recapitulábamos recién, la cuestión ligada a la llegada de Aníbal Fernández tiene que ver con el pedido que había plantado, y vos bien lo decías, estimadísimo Enrico Bene, el diputado Juan Martín del PRO. Luego, bueno, esta llegada al ministro Aníbal Fernández, mañana a las 11 de la mañana efectivamente, y tomando en cuenta lo que viene sucediendo, las respuestas que tendrán, me imagino, una cantidad de preguntas. No sé si las 1.200 o 2.500 que han tenido los jefes de gabinete y a los que estamos acostumbrados, pero me imagino que un número similar a esa cantidad puede llegar a tener en su despacho y debe estar analizando. Porque lo que se suma no es el reclamo reiterado, ¿no? Lo que veníamos comentando por la presencia del ministro. Y también de seguridad, no solamente con los últimos episodios que estamos viviendo en la provincia de Santa Fe, sino también van a haber cuestiones. Uno puede esperar, si bien uno entiende que Santa Fe se va a llevar el principal foco de atención, cuestiones por la seguridad de todo el país y las distintas problemáticas y los distintos conflictos. Ahí hay un tema, porque desde que surge este fallido apartamiento de reglamento que termina derivando en que Aníbal Fernández acepte venir, bueno, también sucede otra cosa, que desde entonces hasta ahora la intención de la oposición era que la escena de mañana en la Comisión de Seguridad Interior, corregime Fabián, era que fuera una virtual interpelación del ministro, ¿sí? Absolutamente. Que se viera obligado a dar explicaciones como último y final responsable de la crisis de seguridad en Santa Fe. Y ahí la mano de, creo que de Agustín Rossi fundamentalmente, pero con la definición del presidente Alberto Fernández, llevó hoy una cantidad importante de gendarmes a la ciudad de Rosario que de alguna manera bajaron un poquito los niveles de la temperatura, que sigue siendo muy alta, para ser sincero. Pero más allá de esto, vamos a la próxima placa, así seguimos avanzando, compañeros. La realidad marca que lo que efectivamente suceda mañana va a estar, bueno, lo que veníamos hablando, ¿no? Lo que decíamos, las repercusiones en el ámbito internacional, la cuestión ligada a la familia Messi y
de alguna manera los fallidos, como vos decías, de Alberto Fernández, que expusieron al gobierno, y una salida del presidente ayer de una posición más firme diciendo, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto. Y los reclamos, tanto desde el oficialismo, Perotti, un aliado, digamos, de alguna manera, aunque la situación entre el presidente y el gobernador está bastante tensa, pero mirando las elecciones de este año y la posibilidad de quienes va a ser el candidato, y estamos hablando nada más y nada menos que uno de ellos vaya a ser Roberto Mirabella, Claro. el que ha llevado adelante Totalmente. este dictamen, Así plantea una cuestión interesante. Bueno, Mirabella es un poco, ¿no?, el que canaliza las idas y vueltas que hay entre el gobierno y la Casa Rosada. Recordemos, Mirabella es el diputado que reemplazó a Omar Perotti en el Senado cuando era senador y pasó a ser gobernador, un hombre de muchísima confianza, que es un poco el toma y daca entre la Casa de Gobierno de Santa Fe y la Casa Rosada. Todo terminó de acomodarse de algún modo hace un par de semanas cuando quedó como presidente del grupo parlamentario de Indonesia, el principal socio comercial de la provincia de Santa Fe, algo que destacaron mucho y valoraron después también su confirmación y su presencia en el quórum de la pasada sesión el 28 de febrero. Tal cual. Bueno, con un Mirabella que, hay que decirlo, como uno de los representantes del gobernador Perotti en la Cámara de Diputados, cerró diciembre con un tono bastante áspero, diciendo y acusando al bloque, a su bloque, de porteño centrista y de no tener presente la agenda de la provincia. Bueno, desde entonces hasta hoy nos encontramos con otros escenarios. Claro. Omar Perotti tenía previsto estar hoy Bueno, fue en el una de las plenario. cuestiones que había planteado la semana pasada. Justamente tuve la oportunidad de estar allí en Casa Rosada cuando estaba el gobernador santafesino. Había dicho, bueno, es una posibilidad. Finalmente no estuvo presente. Y ahora lo que uno analiza y de distintos lugares se ve es la posibilidad de que haya otro tipo de propuestas para la ciudad de Rosario. Porque la situación planteada en cuanto a la gendarmería desde algunos sectores, específicamente la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederick, ella dice que es imposible que convivan la policía santafesina junto a la gendarmería en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no hay convivencia, no hay diálogo entre ambos y realmente es muy difícil. La postura de Sabina Frederick claramente es correr de la calle a la policía de Santa Fe y ponerlos a hacer tareas operativas, nada más que eso. Exactamente. Que vuelvan a las comisarías porque, de acuerdo a un reportaje que Queden tuvimos el tecleando. fin de semana, que se queden. Le hice un reportaje justamente la semana pasada. Lo leí, muy bueno. Al margen, gracias compañera, Por que favor. no quisiéramos mucho. Pero en el año 2011 se tomó una medida en la ciudad de Buenos Aires que fue la creación por parte de la expresidenta y actual vicepresidenta, que se llamó el Cinturón Sur, el operativo Cinturón Sur, que justamente lo que hizo fue desplazar de la Villa 1, 11, 14 a la Policía Federal, que en ese momento, digámoslo, era Policía Federal, Gendarmería, todos estaban en manos del Gobierno Nacional, con lo cual la situación era de resolver mucho más sencilla que ahora. Hoy lo que me dicen desde Rosario, un importante miembro del bloque del Frente de Todos, es que esta medida sería imposible. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Rosario hay 11.000 agentes de policía. Claro. La ciudad de Buenos Aires tiene 30.000. Claro. Reemplazar con 11.000 agentes de la Gendarmería en la ciudad de Rosario, me decía, ¿qué se los voy a sacar? ¿Se los vamos a sacar a Quilmes? ¿Los vamos a traer del sur? No contamos con esa cantidad. Pero sí lo que uno piensa es que podrían ubicarse los gendarmes en determinados barrios específicos y no en todo Rosario. Algo similar a lo que pasó en... Sí, te escucho. No, y ahí se pone a prueba también un poco la velocidad que tengan para concretar los 1.400. Hoy, Hapkin, se esperaban que fueran 400 efectivos de Gendarmería Nacional y 100 de la Policía Federal. Perotti, cuando abrió el acto, dijo, bueno, son los primeros 575, o sea que hubo un envío mayor. Sí, ahora lo que resta saber es finalmente cómo va ese proceso de convivencia, cómo van a seguir las siguientes dotaciones, pero además cómo va a ser el control de la policía de Santa Fe y cómo va a ser esa convivencia. Exactamente, ese tema, sí, Antonio. No, ahí vuelvo un poco a lo que decía recién Fabián. Tiene que ver también con algo que viene insistiendo Hapkin, que es el uso estratégico también de las fuerzas, porque se pueden ubicar en distintos barrios, se pueden... Digo, lo veíamos en las imágenes hace 2 días cuando se dio esa pueblada contra la casa de un hombre señalado como el narco del barrio de los Pumitas. Digamos, los vecinos saben dónde está la centralidad de la delincuencia. Digo,
da la sensación que no parece ser tanto el problema de volumen de efectivos, más que la decisión de la voluntad política de saber hacia dónde ir. Sí, ahí además tenés connivencia, que se sabe, Exacto. existe. Por Vos tenés eso. en el territorio siempre la misma policía, está claro que hace tantos años. Igualmente lo que también me decía Frederick es que con el pasar de los años se va anquilosando el movimiento de la fuerza de seguridad y se vuelven a repetir los mismos problemas que había Exacto. con anterioridad. Entonces, lo que antes pasaba con la policía rosarina, después puede pasar con la Gendarmería Nacional. Exacto. Por lo cual, el entrenamiento y la vigilancia, justamente, sobre esos famosos asuntos internos que vemos en las películas y las series de televisión, me parece tienen que estar a la orden del día. Así que aquí tenemos lo que hablaba, por ejemplo, lo que pidió el intendente Horacio Rodríguez Larreta. Esta es otra postura, ¿no? Que hablaba de llevar 3.000 gendarmes a Rosario y movilizar 10.000 en todo el país. Imagínate lo que hablamos de cantidad de gendarmes. Claro. Recién, y te decía que había 11.000 solamente policías en la ciudad de Rosario. También la ley de extinción de dominio, que permita congelar los bienes de los delincuentes y desfinanciarlos después de una investigación financiera seria, pero sin tener que esperar una condena firme. Esto es una ley, digamos, que hoy lo escuchaba Rodolfo Tailade, es difícil de implementar. Sí. Es muy difícil, porque estarías vulnerando un derecho. Y ahí, cuando vulnerás un derecho, caen hijos y entenados o cae cualquiera. Y en general, los que caen, siempre los que son los más humildes, los que tienen menos para perder, ¿no? Totalmente. Los peces gordos, en general, no son los que... Más en este tipo de investigaciones. Que este es un tema. Y por último, la creación de un grupo de élite para llevar adelante las investigaciones y acciones necesarias para frenar el crimen organizado. Bueno, yo creo que esto ya existe a nivel nacional, hay distintos tipos en cada una de las fuerzas lo tiene. Esta es la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, y con respecto a lo de Esteves, Esteves también desarrolló un pedido de emergencia, ¿sí? Que en síntesis tiene que ver con declararla por 2 años y prorrogable a 2 años más. También coordinar la actividad entre Nación y Provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario para garantizar la protección integral de la ciudadanía. Creo que sigue la propuesta de Enrique Esteves. Vamos a la próxima placa. Por último, disponer en los elementos humanos y materiales, incrementar las actividades de información e inteligencia. Bueno, todos hechos que están relacionados siempre con lo mismo, ¿no? ¿Cómo hacemos para efectivamente poder controlar el narcotráfico? Aunque, digámoslo, también Rosario vive una etapa previa al narcotráfico y que tiene que ver con una situación social y una vulnerabilidad de algunos sectores muy importante. Los pibes, justamente era lo que me decía Frederick en este reportaje, de 7, 8 años, los adolescentes, prácticamente no tienen un horizonte claro. Y a partir de eso, lo que se juegan, antes era un robo, un hurto, pasaron a un asalto con un arma y terminan jugándose la vida. Porque el tema de los sicarios está allí en el límite. Y en ese sentido, por supuesto, se necesita una acción integral, porque si solamente aplicás la represión, conocemos la historia argentina, nunca ha dado resultado, nunca ha servido para nada. Entonces, a partir de ello, yo creo que, bueno, fundamental consultar con gente que sepa de criminología. Bueno, y ahí es donde se cruza, por una parte, el escenario planteado por la emergencia y por otra parte, las cuestiones que no pasan por la emergencia, sino para poder concretar algunos cambios estructurales. Entiendo que en lo que fue el plenario para ampliar la Justicia Federal de Santa Fe repasó parte de las cuestiones más vinculadas al mediano y largo plazo, y en el plenario, y en la reunión con la Comisión de Seguridad Interior de mañana, creo que nos vamos a encontrar con otra cosa, que nos vamos a encontrar con los contornos de la crisis, de la emergencia, los datos vinculados a cuáles son los cambios tácticos
día a día para poder afrontar en los próximos meses un nuevo escenario que no sea la repetición o el empeoramiento de las tasas que ya han venido creciendo durante este último tiempo y que han ido empeorando especialmente tanto el año anterior como en estos primeros 60 días en donde ya casi hay 60 asesinatos. Es en ese contexto en donde posiblemente también se crucen algunos de los planteos, como vos estabas diciendo, Fabián, donde también se van a cruzar otras perspectivas de cómo afrontar la emergencia. Y ahí es donde empiezan a surgir, bueno, otros conceptos, no solamente el fortalecimiento de la justicia, el envío de efectivos federales, sino también otros temas. ¿Cuál va a ser el lugar de las políticas sociales en el caso de la intervención del Estado federal? Pero más teniendo en cuenta que en este contexto ha sido el Poder Ejecutivo el que decidió tomar el guante de la discusión sobre el rol que le pueden dar a las Fuerzas Armadas en este contexto, más teniendo en cuenta que estamos en el año en donde se cumplen 40 años de la recuperación democrática y para muchos diputados y diputadas, la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa Nacional son dos grandes logros de la recuperación democrática para poder delimitar con claridad la imposibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en cuestiones de seguridad interior. Así es. Esas dos leyes son pilares de la democracia argentina, como vos bien lo decís. Y retomando un poquito lo que reclama también Esteves Boero, que fue la semana pasada que hablamos con él aquí en Diputados TV, el tema del Consejo de la Magistratura y el tema del Procurador, que es ayer estuvo presente Rafecas en el acto de homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo, centrada detrás de Guado de Pedro. Será un acto de acercamiento, veremos lo que pasa. Y bueno, por eso también planteaba Esteves Boero la renuncia, el pedido de renuncia. Creo que mañana también va a estar sobre la mesa nuevamente esta situación, la va a volver a enfatizar Esteves Boero porque es algo que viene blandiendo desde hace rato y lo va a volver a utilizar nuevamente mañana. Y vamos a la última placa. La situación, bueno, era la última, pero para cerrar, enumero las 4 medidas que planteó Alberto Fernández ayer en su discurso, para que queden claras. Por favor. Estamos hablando de 1.400 efectivos solamente para la ciudad de Rosario. La construcción de viviendas en barrios populares por parte del Ejército argentino. La creación de una sede de la Unión de Información Financiera en la ciudad. Y también el aporte del RENAPER, que fue en el día anterior cuando estuvo Guado de Pedro con Omar Perotti, facilitándole el dinero para comprar 600 cámaras de videovigilancia, identificación facial. Una cuestión que desde el propio Frente de Todos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, cuestionaron muchísimo. Pero eso lo dejamos, es para otro tema de debate, pero estas fueron las 4 medidas que anunció ayer el presidente Alberto Fernández a las 12:25 del mediodía. Muchas gracias, Fabián, por estos detalles. Y hay que tener presente que tanto el encuentro del plenario de hoy como la visita de Aníbal Fernández a la Comisión de Seguridad Interior, bueno, implica también un repaso de cuáles son las grandes deudas del Congreso con respecto a la situación en Santa Fe. Y eso es lo que hemos podido escuchar hoy también, pero especialmente, en primer lugar, porque no solamente hay cuestiones vinculadas con el Ejecutivo. Hoy pudimos escuchar cómo, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández tiene a la firma la designación de al menos 3 magistrados que ya tienen sus pliegos aprobados por el Senado de la Nación. La Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación también tiene una serie de pliegos, no solamente de jueces federales, sino también de otros magistrados para prestar acuerdo y para poder avanzar y proponer su designación. A eso se suma el otro tema, la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y otra indefinición que incomoda mucho al Congreso de la Nación respecto a
su composición. La Cámara de Diputados ya nombró a sus integrantes, pero el Senado está en mora. Todavía no ha designado a los integrantes de esta comisión de seguimiento y aplicación del Código Procesal Penal, más teniendo en cuenta de que una de sus primeras experiencias tiene que ver con la aplicación en Santa Fe. Todas estas piezas forman parte de este poliedro de cuestiones que podrían ser resueltas tanto por el Poder Legislativo como por el Poder Ejecutivo y que hasta ahora no han tenido una definición concreta. Vamos a ver cuánto de esto se cruza entre la discusión de los temas de mediano y largo plazo y la atención de la emergencia que está transcurriendo en Santa Fe. Hablábamos de otro punto y tiene que ver con la importancia de las políticas sociales. Ayer en Mundo Villa estuvo el diputado Daniel Arroyo y nos compartía distintos aspectos sobre este debate. Primero creo que está quebrada la relación de la sociedad con la política, que hay que partir de la base de que la sociedad no le cree a la política, que siente que la política no vive el problema de ir al almacén, al supermercado, si te alcanza o no te alcanza, y que además siente que los debates políticos no tienen que ver con la vida cotidiana. Yo creo que vamos a un año electoral donde hay un montón de gente que dice, ¿y esto de qué se trata? ¿De qué está hablando esta gente? Yo vivo la vida cotidiana y por eso lo veo. Y segundo, me parece que el gran desafío es el tema del precio de los alimentos. Ustedes lo marcaban en las noticias. Comer tiene que ser barato en Argentina. El primer desafío que tiene la política, más allá de cualquier debate, es que leche, carne, fruta y verduras sean accesibles. Nosotros producimos alimentos, comer tiene que ser barato. Yo pondría todo el énfasis ahí, en recuperar la relación de la sociedad con la política y en empezar a resolver el primer problema, y es con cuánta plata hay que ir al almacén o al supermercado. Yo creo que hay que ir en Argentina a un ingreso universal ciudadano, una base de ingreso para un conjunto de la población que presta servicios estratégicos como las personas que están en los comedores y en los merenderos, y sobre todo en este caso por lo menos llegar al salario mínimo. Hoy cobran la mitad del salario mínimo. Las cocineras, las personas que están en los comedores son las que ven cómo están los pibes, son las que acompañan, los que mejoran la nutrición, los que saben si hay violencia en el hogar porque ven cómo está el pibe o la piba. En mi opinión tenemos que ir rápidamente a eso. Yo como ministro armé un registro que se llama RENATEP, Registro de Trabajadores de la Economía Popular, están todos registradas. Ahora lo que tienen que tener es un ingreso real, por lo menos igual al salario mínimo. Está planteado el debate y hay que ver realmente cuando llegue el momento de las definiciones, las propuestas y las medidas, cuánto del paquete que está elaborando el gobierno nacional con respecto a Santa Fe va a tener un componente dedicado a políticas sociales y cuánto va a ser la reconfiguración del aparato de seguridad en la provincia de Santa Fe. Segundo, cabeza a cabeza, tercero con Córdoba en su importancia electoral, un territorio determinante para estas elecciones y que también implica un gran examen para el último año de Alberto Fernández como presidente a partir de este escenario planteado. Lo cierto es que desde que comenzó el periodo de ordinarias, el periodo número 141 de ordinarias del Congreso, nos hemos encontrado con que parte de este debate ha estado hegemonizado por la situación en Rosario, pero lo cierto es que también han habido otros procesos que por una parte han perdido estado parlamentario, pero están en un proceso de reconfiguración, como es el caso de la ley agrobioindustrial. ¿Es así, Antonio? Sí, así es, Claudio. Este es otro de los proyectos que, bueno, ya venimos comentando hace bastante, hace ya casi un año que se espera su tratamiento. Es uno de los proyectos que trabajó el Consejo Económico y Social en coordinación con las distintas gremiales agropecuarias para trabajar en distintos incentivos al desarrollo de la agrobioindustria, teniendo en cuenta, bueno, los puntos más importantes que requieren tanto los productores como también el gobierno para uno de los principales objetivos de Sergio Massa, que es juntar dólares. Sergio Massa asumió la cartera de Economía y destacó particularmente la importancia de este proyecto. La semana pasada, después de lo que fue la apertura de sesiones ordinarias con el discurso del presidente, nos enteramos, los colegas que estábamos cubriendo la jornada, de la decisión política de que estaba el acuerdo para avanzar entre Burjaile, presidente de la Comisión de Agricultura, y Marcelo Casareto, presidente de la Comisión de Industria, junto también con el Interbloque Federal, apoyando esta iniciativa de avanzar con este tema. Por lo pronto falta la fecha de confirmación para la citación de este proyecto, pero todo indicaría que ya la semana que viene se podría llegar a destrabar este proyecto, que tiene por objetivo intensificar el desarrollo de la cadena agroindustrial a partir de nuevas inversiones, es decir,
generando distintas reducciones de impuestos para los productores agropecuarios que decidan invertir en la producción agrícola. Busca también, bueno, lo comentábamos recién, incrementar las exportaciones de bienes y servicios del sector, retomando el objetivo de alcanzar los 100.000 millones de dólares para el año 2030 y la creación de 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Para llegar a esto, bueno, lo más importante va a ser dejar de lado, ¿no?, la producción primaria de los productos y avanzar también hacia el valor agregado, ¿no?, algo que viene trabajando mucho los distintos gobiernos. Todavía no hay tantos avances en eso. Estamos hablando del tercer intento para poder poner en línea este proyecto, ¿no? Así es, sí. Si mal no recuerdo, el primero que vino a defender esta iniciativa fue el ministro Julián Domínguez. Así es, vino Julián Domínguez como ministro de Agricultura en su momento. Exacto. Después, como vino secretario. Bailo. Como ministro vino Domínguez y después vino Bailo. Vino Bailo también. Sí, no, es un proyecto donde hay necesidad, porque lo que le pasa a muchos diputados que nos los han comentado incluso acá, es que van a sus provincias y los propios productores agropecuarios, cuando van, les piden por esta ley que ellos mismos trabajaron, que ellos mismos participaron de debates, porque es una ley que hubo mucho trabajo previo a la presentación. Por eso llegó con un consenso importante y por eso se calcula que es una ley que puede ser aprobada. Falta la voluntad política de avanzar en esa dirección. Bueno, ¿no? pero ahí tenés, disculpá la interrupción. No, por favor. La cuestión de que desde Juntos por el Cambio siguen insistiendo con que no van a dar quórum, efectivamente, o por lo menos no van a tratar ninguna ley que no sea la que ellas quieren. O sea, no hay ninguna posibilidad de que puede tratarse en la comisión, pero se baje al recinto si no hay un acuerdo efectivo. Y esa atadura de manos que le han hecho al gobierno nacional a lo largo de todo el año, hay que ver si efectivamente se termina de desatar con las elecciones de por medio y un enfrentamiento en el cual desde la oposición y algunas respuestas del oficialismo, digamos, no dan el brazo a torcer y elevan constantemente. No, sin duda. Juntos por el Cambio dejó trascender que a partir del 1 de marzo se flexibilizaba, ¿no?, de algún modo este bloqueo que habían puesto al Congreso de la Nación, viendo que el juicio político no iba a ser solamente un tratamiento de algunas pocas semanas. Bueno, parece que ahí está la biblioteca dividida, ¿no? No hay todavía una definición final, pero es tal cual vos decís. Hay un sector que considera que, bueno, ya ha iniciado este nuevo periodo de ordinarias, ya el planteo que había definido la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio de que sus legisladores en las dos cámaras del Congreso se negaran a dar quórum mientras avanzara el trámite de la Comisión de Juicio Político, en donde avanzan 14 denuncias contra los 4 miembros del máximo tribunal, no iban a dar quórum y no iban a prestarse a ninguna sesión. Lo cierto es que la última sesión que se registra, que fue en el último día del periodo de extraordinarias, el 28 de febrero, bueno, fue una posibilidad para el oficialismo de contar con el quórum necesario, pero sin Juntos por el Cambio, que esperó a bajar al recinto hasta que el oficialismo hubiera demostrado que podía sesionar sin este principal interbloque opositor. Hay que ver cómo se desarrollan las negociaciones en este contexto, porque realmente dentro de Juntos por el Cambio hasta ahora no hay una posición monolítica sobre si extender o no esta decisión política. Ahora, lo cierto es que en lo que tiene que ver con el debate de las cuestiones agroalimentarias y agroexportadoras, y especialmente en lo que tiene que ver con el proyecto de ley agrobioindustrial, corregime, Antonio, entiendo que se han cruzado muchas veces otros debates, como por ejemplo, es muy posible que si hay una reunión de comisión, además de debatir esto, se van a cruzar los planteos respecto a la sequía, las discusiones y las preguntas y los interrogantes sobre la política exportadora del gobierno y el resto de los planteos que hasta ahora el secretario Juan José Bailo viene escuchando, pero que en este contexto tampoco se han canalizado. Así es, y también tenemos que entender si avanza este proyecto en la comisión, en el contexto de lo que tiene que ver con los últimos acercamientos que viene mostrando el gobierno nacional con los principales sectores agropecuarios, y me estoy refiriendo a la foto de Guado de Pedro con las principales cabezas, ¿no?, de las gremiales agropecuarias, con Jorge Rendo del Grupo Clarín, con Sayer de La Nación. La foto de Expoagro. La foto de Expoagro. Bueno, a partir de ahí uno no puede dejar de analizar, ¿no?, el rodaje político que pueda llegar a tener dentro de esta Cámara este proyecto,
cuando ve los esfuerzos con YPF a cargo de Pablo González siendo el principal patrocinador del encuentro que se hizo en San Nicolás. Te actualizo el tema de la reunión. No hay ninguna novedad hasta el momento, no hay comunicación efectiva. Me lo acaba de comunicar del Frente de Todos. No hay nada a la vista que haga ver la posibilidad de la reunión de Agricultura. Bueno, eso fue uno de los principales puntos con los que se terminó la jornada de la semana pasada. Y a partir de ahí aparece, ¿no?, lo que comentaba Claudio recién, la oposición que mantiene, ¿no?, su bloqueo fuerte para trabajar estos temas. Y en el oficialismo también, bueno, la necesidad de generar consensos primero hacia adentro del bloque del Frente de Todos para después poder salir con por lo menos un discurso unificado para atentar a los distintos bloques provinciales. Este proyecto busca alcanzar la meta, decíamos, de 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosas y legumbres en 2030. Esto que se piensa a largo plazo, por eso destacábamos también la importancia, ¿no?, de la participación no solo del Consejo Económico y Social, sino también de la mesa de enlace con sus distintas gremiales. También va a querer promover nuevas inversiones con valor agregado en el origen. Esto tiene que ver con el crecimiento de la exportación del aceite de soja y no quedarse solamente en los porotos, lo mismo con los distintos derivados. Y también, bueno, comentábamos, generar estímulos fiscales para fertilizar el suelo y consecuentemente mejorar los rendimientos en esta transformación no genética que van sufriendo las semillas en las distintas oportunidades y muchas veces termina no solamente complicando el medio ambiente, sino también complicando la producción. Tal cual. Y esa es una de las discusiones que surgió durante el año pasado, especialmente teniendo en cuenta que este es el otro tema. En el área de agroindustria y de agricultura están poniendo en juego algunas soluciones en este contexto. La pregunta es si eso termina de aflojar las voluntades para poder llegar a un acuerdo y parece que hasta ahora eso está verde, podríamos decir. Sí, lo que analizaba uno de los diputados del Frente de Todos tiene que ver con las necesidades electorales. Porque para muchos diputados de distintas provincias, y hacían referencia a un diputado de Entre Ríos, lo decía, bueno, muchos de los que financian la campaña están esperando esta ley. Y no pueden responderle con el juego político, con el juicio a los jueces de la... Mira, no vamos por el juicio político. Claro, ¿qué respuesta es esa para alguien que necesita estos incentivos, para alguien que pueda aumentar su producción y demás cuestiones? Ahí aparece también una de las expectativas y de las ilusiones, ¿no?, del oficialismo, de ver si la oposición de Juntos por el Cambio puede de algún modo ablandar este bloqueo, que como decíamos antes, ¿no?, habían dejado trascender por lo menos de un sector que el 1 de marzo esto iba a aflojar, viendo que da para largo y tendido el juicio político a los miembros del máximo tribunal. Pero bueno, por ahora no hay fecha de convocatoria. Los principales beneficios que tiene para los productores, bueno, uno de los más importantes tiene que ver con la amortización acelerada para nuevas inversiones, es decir, pensando en la cantidad que se espera producir, en la cantidad de dólares que se esperan ingresar para 2030, esta amortización de nuevas inversiones puede ser una de las grandes tentaciones para el desarrollo de este sector. También un menor tiempo de devolución del IVA en esas nuevas inversiones, teniendo en cuenta el contexto de alta inflación. Los impuestos en Argentina a todo tipo de transacción son en pesos y muchas veces en esas demoras los productores terminan reclamando que terminan perdiendo el valor de su moneda. Y también, bueno, el impuesto a las ganancias para la Hacienda. Claro. Esto es algo que no termina de convencer a muchos diputados del Frente de Todos porque cambia el concepto de tenencia por realización para el cálculo, que termina implicando un beneficio de alrededor entre el 15 y el 20% de lo que pagan de ganancias estos productores. Con eso, o sea, pagarían menos. Es un cambio de término para que paguen un poco menos de ganancias. También, bueno, la armonización de débitos fiscales en actividades agroindustriales con distinto tipo de IVA. La diferencia de IVA también es una estrategia que la modificación de IVA que aparece a los distintos sectores de la producción, también con la ley de producción de automóviles se consideraba algo parecido. También avanza con la promoción de prácticas de cuidado ambiental y del suelo mediante un bono del 50% de la inversión como crédito fiscal para insumos promovidos, teniendo en cuenta, bueno, la necesidad del cuidado del suelo, por eso agrobioindustrial, teniendo en cuenta también la biodiversidad del suelo.
y la promoción de la semilla fiscalizada para especies hortícolas, cereales, oleaginosas y legumbres, mediante también otro bono del 50% de la inversión como crédito fiscal. Este proyecto que, bueno, en un contexto donde se espera que permanentemente el gobierno dé algún tipo de respuesta a lo que tiene que ver con la principal preocupación, que es hoy el campo, que tiene que ver con la sequía. Entienden que una convocatoria a la Comisión de Agroindustria, una nueva presencia del secretario Bahillo podría poner nuevamente este tema en el centro de la escena, ¿no es cierto? Totalmente. Y es el mismo temor que se registraba el año pasado para esta época también, con una temporada atravesada también por la sequía, obviamente no con escenarios tan pesimistas sobre la cuota hídrica como los que están atravesando este año, pero también fue uno de los temas que gravitó con mucha fuerza en el intento anterior por mantener en juego el rodaje, como decís vos, de este proyecto. El gobierno anunció un sistema de asistencia de 5.000 millones de pesos renovables que va a articular directamente a través de las provincias como una de las respuestas a esta situación que comentábamos recién. Lo va a hacer a través de los municipios para tener instrumentos de asistencia directa a cada uno de los productores y productoras que ven afectados por la sequía, ¿no? Destacando también lo que va a intentar mostrar el gobierno cuando se dé finalmente esa reunión de agricultura, es que cuando estos productores le piden una mano al gobierno de algún modo, a veces en menor medida también de lo que piden, esa respuesta y esa ayuda llega en momentos donde se pone en riesgo el ingreso de dólares, ¿no? Básicamente la principal preocupación que hoy tienen. Sí, ahí tenés todo el tema de la discusión que tiene que ver con las divisas y los distintos tipos de dólar, ¿no? Creo que va a haber un dólar Mardones y un dólar Rico Bene dentro de poco. Pero está claro que es una discusión que va para largo y que necesita una solución seguramente en el mediano plazo, porque la actividad industrial y cada uno de los sectores siempre están pidiendo, digamos, que nunca... Siempre uno pide más, sí, ¿no? Lo sabemos claramente, bueno, y nunca se acaba ese tipo de discusión y es de larga data. Pero creo, y con esto cierro, que lo que vos apuntabas con respecto, por ejemplo, a la relación del peronismo con el campo, que es una de las cuestiones sensibles si uno analiza la política nacional desde el punto de vista de la historia, es uno de los temas que el gobierno nacional está tratando de llevar adelante allí una especie de si vos querés, ablande con los empresarios, ablande con distintos organismos. Anticipo mañana un almuerzo en la Casa Rosada de empresarios ligados a la alimentación con el presidente Alberto Fernández, gestionada por el ex titular de Syngenta y actual asesor del presidente Antonio Aracle. Así que habrá que ver cómo continúa esto a lo largo del año y la visita que desde el Ministerio del Interior dicen que es absolutamente normal y la viene realizando Expoagro Guado de Pedro, pero que inclusive la propia Cristina ha actualizado a lo largo del tiempo con la relación con las grandes empresas y el pacto para salir de esta situación que nos pide continuamente divisas. Así es. Este proyecto también incluye la suspensión del pago de anticipo de impuesto a las ganancias. Esto ya lo comentamos recién, bueno, y lo repasamos también, que se acordó con la FIP la suspensión de los juicios de ejecución fiscal y la suspensión de los embargos de las cuentas corrientes de todos los productores afectados. Bueno, hablando de incentivos, ahí hay un incentivo muy importante, sí, me parece a mí, que genera mucha atención, especialmente porque esto va directamente de la mano con las cuentas que están haciendo los afectados por la sequía. Así es. Y por último, para cerrar este informe, vamos a destacar que el Banco Central de la República Argentina va a derogar esta resolución que incrementaba la tasa para aquellos productores que de alguna manera podían acceder al crédito y habían quedado limitados por el tema de la liquidación del dólar soja. Dólar soja, otro de los puntos, y es el que principalmente el gobierno más se enfoca en ayudar en haber ayudado al sector agropecuario. Bueno, hablando de dólar soja, de Aracle, de la Casa Rosada, del almuerzo que nos anticipaste, Fabián, para mañana, entre el presidente Alberto Fernández y los representantes de las alimenticias y también posiblemente quizás del sector agroexportador, ahí hay que ver si va a volver y de qué manera y por qué ventana va a volver a surgir el planteo de otro dólar soja. Ya está, ¿no?, planteado, está... en cualquier momento va a aparecer la tercera versión del dólar soja.
es una cuestión de tiempo, tiempo y corto porque... de tiempo y lobby. No, y lobby y necesidades de caja, porque está claro que el ministro de Economía, Sergio Massa, es un cachol, ¿no? Como se dice en la jerga. Exacto, un pisatutto. Claro, el tipo busca divisas de todos lados, cualquier crédito. En Mendoza anunció el dólar vino. ¿Cómo? En Mendoza anunció el dólar vino. No, pero más allá de eso, busca créditos por todos lados. Ayer lo hizo en Chile, a través de la Corporación Andina de Fomento, 840 mil millones de dólares. Hoy también estuvo el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, con Jorge Capitanich, hablando con justamente gente de la CAF para la creación de un nuevo puente entre Corrientes y la provincia del Chaco, y todas las obras fundamentales importantes del país requieren de este tipo de financiación que es a largo plazo y con intereses muy bajos. Mientras no lo tenga que poner el gobierno nacional, van a estar a disposición. Y una de las notas que salió hoy, no recuerdo en qué medio específicamente, no sé si fue en el Cronista Comercial, hablaba de que está disminuyendo el ajuste de Sergio Massa. Quizá sea el año electoral, quizás sea una de las cosas que me planteaban a mí el año pasado, en el sentido de que está llegando la hora de que la gente tenga algún dinero extra en el bolsillo, lo que desde la oposición generalmente llaman el plan platita, y se haga efectivo. Bueno, hay que ver en este contexto porque, y especialmente con algo que veníamos diciendo desde el comienzo del programa, el hecho de la situación en Santa Fe también implica un desafío para el gobierno para tratar de retomar la iniciativa en un momento en donde uno de estos problemas estructurales se cruza en un momento crucial. Muchas veces se dice que una crisis es una oportunidad. En este escenario electoral, en donde especialmente en Santa Fe se concentran muchas preocupaciones y también expectativas, es posible que así como el gobierno va a intentar, a pesar de las críticas de la oposición que consideran de que es una reacción absolutamente tardía, la pregunta es si el Ejecutivo va a retomar la iniciativa con otros temas en este contexto político y económico. Parece ser, por lo que nos está contando nuestro compañero, que así sería. Pero recordemos otro tema muy importante. Si usted hace instantes prendió la tele y está viendo Tercera Edición, bueno, hoy no está nuestra compañera Amanda Alma, conductora de este programa, porque hoy se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Estamos en el 8M, un día de lucha y reivindicación de los derechos de nuestras compañeras, y es en ese contexto en que usted ha visto toda la transmisión de ETV, casi toda, protagonizada por varones, mientras nuestras compañeras están cumpliendo tareas mucho más importantes en este contexto del 8M. Esperamos que a partir de este momento de reivindicación y lucha respecto a los derechos de las mujeres y también de visibilización respecto a las situaciones de vulnerabilidad y de violencia que se suceden cotidianamente, esperemos que este día también sea una inflexión política en este año electoral y que sea una marca también para que los temas que solamente se hablan en el 8M se puedan hablar durante todo el año. Vamos ahora a la tanda para poder continuar con la segunda hora de Tercera Edición. Las sesiones son el espacio donde las diputadas y los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente o presidenta las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero, se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del o la presidenta de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente o presidenta de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. Para formar quórum legal será necesaria la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, entendiéndose como tal cuando los miembros presentes superen a los miembros ausentes.
Las diputadas y diputados están obligados a asistir a todas las sesiones desde el día en que fueran recibidos. Ninguno de ellos podrá faltar a las sesiones sin permiso de la Cámara. Esta decidirá en votación especial si las licencias solicitadas se conceden con goce de dieta o sin él. No se concederá licencia con goce de dieta a ninguna diputada ni diputado que no se hubiese incorporado a la Cámara. Tampoco a los que no hubiesen asistido a ninguna sesión del año legislativo en que aquella se solicite, ni a los que durante el mismo hubiesen faltado a más de 15 sesiones, aún con permiso de la Cámara, salvo cuando el pedido se funda en razones de enfermedad, licencia por maternidad o desempeño de alguna misión. Las licencias se consideran siempre por tiempo determinado, transcurrido el cual se perderá el derecho a la dieta por el tiempo en que aquellas fueran excedidas. Las diputadas y los diputados que se considerasen accidentalmente impedidos para concurrir a una citación de la Cámara darán aviso por escrito al presidente o presidenta. A los diputados y diputadas que sin autorización de la presidencia faltaren alguna sesión, no se les abonará la dieta correspondiente a aquellas sesiones en las que hubiesen estado ausentes y aunque dicha sesión no se hubiese realizado por falta de quórum. Durante la sesión, ninguna diputada ni diputado podrá ausentarse del recinto de la Cámara sin cumplir con lo preceptuado en el artículo 178 del reglamento. La sesión es dirigida por la presidenta o presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias de funcionamiento. A la izquierda de la o el presidente está el secretario o la secretaria administrativa. A la derecha, el secretario o la secretaria parlamentaria. Y debajo, las o los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva temporada de Todo Cultura. Básicamente el patrimonio se construye en la gente, es decir, el patrimonio son piedras que no tienen demasiado sentido si no son adjudicados este sentido por la propia gente que lo habita, que tiene vinculaciones directas por sus historias pasadas, por sus hechos que lo han marcado de alguna manera, en este caso los hechos políticos, sociales, culturales de un edificio que fue caja de resonancia de casi un siglo. Esto de la comunidad, apropiarse, valorizar estas tradiciones y cómo le mantiene vigencia. En eso creo que el restablecimiento del carnaval ha tenido una importancia muy grande en la Argentina plural, donde acá mismo estamos viendo las diversas manifestaciones culturales que están en la Argentina presente. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Llevamos 17 meses consecutivos de crecimiento del trabajo privado registrado. Primero la gente. Argentina Presidencia. Mi nombre es Alexis, tengo 34 años y soy arqueólogo. Mi profesión y el montañismo me apasionan. Descubrir nuevos lugares e investigar son mi forma de vivir. Estudio el territorio y los movimientos históricos de la población en Puna y Valle del noroeste argentino. Me dedico de lleno a hacer lo que más me gusta, que lo que quiera hacer incluya la ciencia. Ellos son tu voz en la primera mañana. TTV, el periodismo en el Congreso. Segunda hora de tercera edición, en esta edición especial por el Día Internacional de la Mujer, el 8M, hoy en reemplazo de nuestra compañera Amanda Alma. Estamos ya transitando lo que va a ser, y contábamos al principio del programa, lo que va a ser la comparecencia del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en la Comisión de Seguridad Interior, en donde va a hablar y va a exponer sobre la situación en Santa Fe.
sobre no solamente la situación que atraviesa la seguridad de Santa Fe, sino las últimas decisiones del gobierno nacional, tanto en términos de videovigilancia como en los temas referidos a la investigación de la trazabilidad del financiamiento de la economía criminal en Rosario y, por supuesto, finalmente la definición de la dotación de efectivos de las fuerzas federales que comenzaron a llegar hoy a la ciudad de Rosario en un acto que protagonizó el ministro Aníbal Fernández junto con el gobernador Omar Perotti y con el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Hapkin. También contó con el anuncio y la llegada de una compañía de ingenieros del ejército argentino que se van a dedicar a trabajar en la puesta en marcha de trabajos de infraestructura para la urbanización de barrios populares en el Gran Rosario. Todo un tema, como decíamos hace un ratito, respecto a los enfoques y las utilizaciones que pueden hacer los gobiernos de la democracia respecto a la Ley de Seguridad Interior. Y es en ese contexto en donde incluso dentro de los distintos matices que surgen tanto en oficialismo y oposición respecto a esto y que indudablemente van a repercutir en la comparecencia del ministro Fernández en la Comisión de Seguridad Interior, el Centro de Estudios Legales y Sociales también hizo una advertencia respecto a esta decisión del Poder Ejecutivo de recurrir a la utilización de efectivos del Ejército argentino. Dijo que el anuncio de que el Gobierno Nacional enviará divisiones del Ejército a Rosario es un hecho grave que muestra el fracaso político para resolver con seriedad la violencia urbana y la limitación a un abordaje punitivista del problema. Las acciones de defensa civil que pueden desarrollar las Fuerzas Armadas no tienen que ver con esta medida que busca una noticia de alto impacto. Cerca de cumplirse 40 años en democracia, se debilita uno de sus mayores logros, la separación entre defensa nacional y seguridad interior. Es uno de los puntos que comunicó el Centro de Estudios Legales y Sociales a través de su cuenta de Twitter y que también anticipa cómo este debate en torno a cuáles son las herramientas que puede utilizar el Estado de Derecho para perseguir al narcotráfico en este escenario, las puede utilizar y poner a prueba sin que esto implique otro de los temas latentes en esta Cámara, que tiene que ver con los distintos proyectos que han surgido de reforma de la Ley de Seguridad Interior. Así como tanto han surgido en estas últimas horas propuestas impulsadas incluso por el diputado Cristian Ritondo para poder hacer más lábil el límite entre la intervención de las Fuerzas Armadas. Hay que recordar que también hay otros proyectos del oficialismo, incluso el diputado Ramiro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Seguridad Interior, también es autor de otro de los proyectos de reforma de la Ley de Seguridad Interior para poder abrir otras puertas respecto a la intervención de las Fuerzas Armadas en la persecución de delitos complejos. Todo un debate que indudablemente pasa por esta Cámara. Y algunos de esos contornos los vamos a ver mañana en la comisión de la materia cuando esté el ministro Aníbal Fernández. Lo cierto es que, decíamos, la coyuntura legislativa no solamente ha estado atravesada por este hecho en Rosario, sino también por el desarrollo de la Comisión de Juicio Político a los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia, en un trabajo que ha ido cambiando de fechas y profundizando ya lo que tiene que ver esta etapa de recolección de la prueba. Y este martes, corregime, Fabián, pero nos encontramos con uno de las reuniones de la Comisión de Juicio Político más extensas desde que comenzó su trabajo. Sí, así es, porque la podíamos dividir en 2 etapas. Esta Comisión de Juicio Político que tiene, como lo hemos dicho muchas veces aquí en Diputados TV, tiene 31 integrantes, de los cuales 16 forman parte del Frente de Todos, 14 de Juntos por el Cambio y 1 pertenece a Identidad Bonaerense. En el día de ayer la podemos dividir lo que sucedió en 2 etapas. Por un lado, lo que fueron los remesones de la audiencia anterior, en la cual la contraposición entre los testimonios de los jueces Alejo Ramos Padilla y Sergio Ramos, uno involucrado en una causa ligada al Lago Escondido y otro involucrado en una denuncia a través del abogado Maceo en la ciudad de Buenos Aires. Por un lado, Ramos resolvió dejarle de lado de los chats y por otro lado, Alejo Ramos Padilla darlos como válidos. Sí. Padilla, cuando estuvo aquí en el Congreso, dijo
¿Cómo no voy a darlos por válidos si efectivamente a mí trataron de hacerme un juicio político a través de chats que habían sido capturados en forma no espuria? A partir de ello, y la contraposición de los dos dictámenes, se enfrentaban entonces dos posturas. Por un lado, la de la fiscal Arroteta, que es la que lleva adelante la investigación en la causa que tiene en Dolores a Alejo Ramos Padilla como protagonista, y por otro lado, a el fiscal Carlos Stornelli, con respecto a lo que tiene que ver con la causa que lleva el juez Sergio Ramos, o que llevaba Sergio Ramos. A partir de ello, la citación a ambos fiscales en la Comisión de Juicio Político que debía reunirse ayer, la respuesta por un lado de la fiscal Arroteta, que dijo que tengo un compromiso previo, no voy a poder ir, y la negativa del fiscal Stornelli, quien se comunicó previamente con el fiscal, el procurador interino nacional, Rodolfo Casal, quien además a partir de ello le envió una misiva a la Cámara de Diputados diciéndole que solicitaba declarar por escrito. Esta situación fue ayer el motivo de la discusión en la que estuvieron participando todo el Frente de Todos y Todos Juntos por el Cambio. O sea, estuvo la gente del PRO, representada por Tonelli, también estuvo allí Evolución Carla Carrizo y la diputada Ocaña del PRO, estuvieron la gente de la UCR y también los que habitualmente están, y la coalición cívica. Esta discusión se zanjó a través finalmente de la votación, en la cual el Frente de Todos impuso su postura y finalmente fue convocado nuevamente el fiscal Stornelli a declarar. Si Carolina Gaylar fue clara, si se rehúsa a venir en la próxima citación, va a ser finalmente pedir el desafuero y la llegada a través de una citación mucho más extrema. Cuando comenzó el interrogante al primer testigo presente, que fue el ex senador Mario Cimadevilla, en ese momento los integrantes del PRO que participan en la comisión se levantaron y se fueron. O sea, estuvieron solamente en la etapa previa y luego se quedaron como contralor de las preguntas solamente los diputados de la Unión Cívica Radical y de la coalición cívica. La coalición cívica fundamental porque la diputada Paula Oliveto fue quien había citado al senador mandato cumplido Mario Cimadevilla a partir de su pertenencia al Consejo de la Magistratura entre el 2010 y el año 2014, Claudio. Y allí le tomó testimonio acerca de los manejos que, a entender Cimadevilla, no fueron poco claros de parte del ex titular de la Corte Suprema, Horacio Lorenzetti. Y en esta situación y la creación y los gastos desmedidos, dio varios de ellos, gastos que tradujo en dólares para que fueran a moneda dura y constante, que ejemplificaban gastos a los cuales le pedían algún tipo de pruebas sobre en qué se habían gastado y nunca desde la Corte Suprema dieron tal cual, dieron caso. Y aquí lo que hay que apuntar es que los gastos del Poder Judicial, por la reforma del 94, el que lo tiene que llevar adelante es el Consejo de la Magistratura. Y a partir de esos cambios, volvieron nuevamente a la Corte Suprema de Justicia. Esta es la causa fundamental que apunta Oliveto para el juzgamiento únicamente del juez Lorenzetti, Claudio. Un tema nuevo en la Comisión de Juicio Político, especialmente porque en este caso Cimadevilla estuvo además a partir de una propuesta de la coalición cívica, y especialmente en uno de los temas en donde la coalición cívica, si bien se opone a avanzar con los otros pedidos de juicio político, no resignó el pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti en un escenario en donde Cimadevilla no solamente
solamente con todos los detalles en torno al funcionamiento y el financiamiento de distintos gastos del Poder Judicial, sino también cómo apuntó contra el exministro Germán Garabano en torno a la anulación de la unidad de investigación del AMIA dentro del Ministerio de Justicia. Una coalición cívica que no solo no se resignó al juicio político a Ricardo Lorenzetti, sino que en cada oportunidad que tiene le recuerda al PRO que esos juicios políticos de 2017 y 2018 y cuando fueron gobierno no lo consideraron en ningún momento. Una trama indudablemente que anticipa cómo va a continuar esto y la vamos a profundizar. Pero en este momento, bueno, vamos a entrevistar a un diputado, así que vamos a conectarnos en este mismo instante. Nos conectamos a la provincia de Buenos Aires para estar en contacto con el diputado Carlos Selva del Frente de Todos. ¿Cómo le va, diputado? Buenas noches. Buenas noches, un gusto. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, nos encuentra aquí todos en este día especial, el 8M, Día Internacional de la Mujer, así que hoy el reemplazo de nuestra compañera Amanda Alma. Diputado Selva, estamos comentando un poco este escenario en esta semana política, legislativa, que ha estado atravesada con mucha fuerza por los hechos de la crisis de seguridad en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo se prepara, cómo espera el Frente de Todos la presencia del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, mañana en la Comisión de Seguridad Interior? Contábamos que el ministro Fernández llega a un escenario distinto al que se esperaba la semana pasada, cuando finalmente en el recinto no prosperó ese apartamiento de reglamento, pero hubo un acuerdo para citarlo y Fernández aceptó venir. Lo cierto es que desde entonces hasta ahora vino este último suceso que internacionalizó la crisis en Santa Fe y que luego vino acompañado ya con un Fernández confirmado para dar explicaciones con una serie de medidas del gobierno nacional. ¿Cómo se están preparando para escuchar al ministro y qué respuestas esperan? No, primero nos estamos preparando con toda la predisposición de no especular con este tema ni de deslindar responsabilidades. Para nosotros es sumamente importante. Como dice muy bien el ministro, hace más de 20 años que estamos en esto, han pasado el socialismo, ha pasado el peronismo, ha pasado, bueno, las distintas fuerzas que se han ido consolidando y no han podido encontrar fuera de discusión, evidente, hay un montón de temas que son netamente, más allá que el tema del narcotráfico, son la complejidad de las cosas ponen si se interpela el funcionamiento de la provincia, y reitero, esto no es deslindar responsabilidades, lo que nosotros estamos esperando es que realmente haya una articulación, no una delegación de responsabilidades de todos los actores. Esto me tomo el atrevimiento y corre por mi cuenta de decir que espero la mejor predisposición de todas las fuerzas políticas provinciales para encontrar una estrategia de trabajo que permita realmente no retroceder un milímetro en esta lucha que el pueblo argentino nos está reclamando. Diputado, le voy a seguir preguntando y queremos seguirle preguntando. Tenemos algunos problemas en la conexión, así que lo escuchamos a veces un poquito cortado. Pero continuamos con el diálogo y en ese contexto también quería preguntarle, ¿temen que mañana, teniendo en cuenta que usted menciona el rol que pueden tener los bloques provinciales y también Juntos por el Cambio, cómo van a hacer para ordenar el debate? Porque algunos creen que el tema va a estar solamente enfocado en la situación de Santa Fe, pero también a partir del mapa de la lucha contra el narcotráfico también podrían surgir inquietudes sobre otras provincias. ¿Están estimando un tiempo de duración de la presencia del ministro y cómo van a ordenar esta visita? No, bueno, yo realmente no he participado de las reuniones, el presidente del bloque, los responsables de la Comisión de Seguridad, particularmente de Legislación también, han estado trabajando sobre este tema. Yo reitero, en lo técnico, creo que el bloque del Frente de Todos, uno de los temas que ustedes tienen pensado, que es el transporte, ha demostrado claramente la solvencia de los planteos, la profundidad que le dan los temas y la capacidad para ordenar, para que los resultados
pueden ser compartidos o no por la otra fuerza de la oposición, pero lo que no se puede negar bajo ningún punto de vista es que la estrategia de trabajo que se viene dando al frente de todos para hacer funcionar las comisiones realmente es muy alto nivel. Y lo digo orgullosamente pertenecer a este bloque. Entonces digo, en este caso particular, que es un tema sensible, creo que sin delindar responsabilidades, y uso la misma frase, lo que pretendemos es que haya contribuciones para construir un consenso sobre este tema tan delicado. ¿Cómo le va, Selva? Buenas tardes, buenas noches. Acá lo saluda Antonio Ricovene. Quería preguntarle, bueno, ¿cómo está viendo estos acercamientos, este nuevo intento de acercamiento del gobierno nacional en sus distintos frentes con el sector agropecuario? Hemos visto las reuniones las últimas semanas, hemos visto al ministro Guado de Pedro en Expo Agro, hemos visto, esperamos también, bueno, un tercer dólar soja. ¿Y cuánto puede favorecer este contexto para avanzar con uno de los proyectos importantes para el Ministerio de Economía, que tiene que ver particularmente con el proyecto de ley agrobioindustrial? ¿Cómo pensás que estas dinámicas, que estos movimientos pueden hacer que ese impulso entre al Congreso de la Nación y se avance con esta ley? Primero decirte que una definición política. El ministro de Economía, Sergio Massa, lo viene planteando desde hace muchísimo tiempo con un montón de situaciones. Cuando hubo hasta un atentado a los silobolsas, demás, bueno, hubo claramente un posicionamiento del Frente Renovador y particularmente de Sergio Massa con respecto a que tienen que ser un aliado. Sí digo del sector, no del sector, sino de la conducción del sector, es que está netamente partidizada. Eso sí es lo que hace difícil la articulación. Pero creo que solamente mirando sino lo que se hace, hay que mirar lo que ha hecho el ministro Massa, y claramente nosotros sabemos que es un sector sumamente dinámico, sumamente importante, que genera empleo, que produce, digamos, uno de los bienes que está requiriendo el mundo, que son proteínas, pero que también es cierto que la pelota no está solamente de este lado. Hoy por hoy es muy, casi, diría, no quiero usar un término ni vulgar ni muy duro, pero uno sabe que cuando se sienta a dialogar con los representantes de la sociedad rural, realmente va a discutir una discusión casi político-partidaria, no política institucional. Bueno, esto ha quedado muy evidente y hace difícil que se llegue a la consenso. Y fíjate que ante medidas claras, rápidas y contundentes al sector, lo primero que surge de los representantes de las entidades es una descalificación a las decisiones del ministro. Bueno, yo digo siempre que para nosotros, y particularmente vengo de una ciudad donde el 80% es zona rural, es el sector muy importante para la economía, pero también es el sector que más demanda del Estado ante algunas crisis. El sector industrial puede tener algunas complejidades, algunas cosas, pero como es el sector agropecuario el que siempre está pendiente de la ayuda del Estado. Esa articulación no requiere lo mínimo que pretende cualquiera de las dos partes es sinceramiento. Por parte de nuestro gobierno lo van a encontrar, claramente lo van a encontrar. Entonces digo, de adelante espero que las cosas sean, y no estoy hablando de los integrantes del sector agropecuario, estoy hablando de los dirigentes del sector agropecuario. Diputado Selva, ¿qué tal? Buenas noches, Fabián Waldman lo saluda. Lo traigo de nuevo a lo que va a suceder mañana aquí en el anexo de la Cámara de Diputados. ¿Ustedes piensan que va a haber posibilidad efectiva de armar un diálogo claro, tomando en cuenta algunas expresiones de la oposición en el sentido de pedir la renuncia del ministro Alberto Aníbal Fernández? Y cómo debería encauzarse en todo caso esa cuestión si alcanza algunos niveles importantes de por lo menos violencia verbal. Bueno, mirá, yo espero que, primero que la oposición no tiene autoridad moral para pedirle la renuncia a nadie. Podemos olvidar y esto no es para traer de nuevo deslindar responsabilidades. Hemos visto actuaciones netamente espurias de ministros del gobierno por el cambio y saludo a uno, saludo a dos. Así que eso espero que no lo tenga que decir mañana en la reunión. Creo que la decisión no es especular, sino claramente buscar un consenso. Hoy las decisiones están tomadas. El tema es, pasó lo que pasó, para mí responsabilidades municipales, provinciales y por supuesto nacionales. Pero de acá para adelante
Hoy se están pretendiendo alinear los proyectos en la provincia con la presencia de las fuerzas federales. Bueno, lo que hay que buscar ahora es qué aportes positivos se hacen. Si no hacen un aporte positivo, bueno, evidentemente lo único que intentará la oposición es especular con el dolor y la desgracia de muchos santafesinos. Bueno, nosotros no estamos en esa. Ahora, en ese sentido, diputado, teniendo en cuenta que creemos que va a haber un debate intenso mañana y posiblemente más extenso que las 5 horas de la presencia del ministro Fernández en el Senado el año pasado en la Comisión de Seguridad Interior. ¿Cuál cree que pueden ser los aportes que puede hacer la oposición en un debate de este tipo? Yo creo que por ser la primera reunión, primero tener la información. Porque ya digo, si uno no va a escuchar y va con una posición sin saber el contexto de lo que se ha acordado estos últimos días, hay que cuidar, por sobre todas las cosas, el acuerdo que se haya llegado en la provincia de Santa Fe, entre las fuerzas políticas de Santa Fe. Y en eso, las fuerzas políticas de Santa Fe articulando con el Estado Nacional. Eso hay que cuidarlo. Lo que se haya conversado ahí, se dirá lo que se puede decir, lo que se puede saber, por respeto a la estrategia que seguramente se ha dado al Ministerio de Seguridad, pero creo que eso hay que cuidarlo. De cualquier fuerza partidaria, de cualquier fuerza que tengamos en el Consejo, cualquier fuerza partidaria, hay que cuidar que eso no se melle por una discusión en el ámbito de la Cámara de Diputados. Ahora, los diputados tienen derecho a saber algunas cosas, algunas tomarán estado público y otras no. Pero reitero, la voluntad del bloque, de nuestro bloque, es que realmente el ministro dé alguna explicación. Tengo y confío en la capacidad plena para poder. Creo que obviamente esto tal vez ni siquiera soy Juan, me considero la capacidad de Aníbal, porque lo conozco y porque sé que va a poner lo mejor para no fracasar. O sea, si hay algo que claramente en el equipo de oposición certeza de la personalidad de Aníbal es que no va a hacer nada para fracasar, le podrá salir bien, se podrá equivocar, pero va a jugar a fondo para que las cosas salgan como están establecidas en una estrategia de trabajo para luchar contra el narcotráfico. Después vendrá la vitrina de la retórica partidaria. Ahora, en ese sentido, diputado, bueno, la Comisión de Seguridad Interior parece que va a catalizar otro tema que ha venido surgiendo en estos días, especialmente a partir del anuncio del presidente Alberto Fernández de definir el número de efectivos federales, concretar un primer envío, pero también acompañarlos con una dotación del cuerpo de ingenieros del Ejército Argentino que van en cumplimiento de los límites que establece la Ley de Seguridad Interior como apoyo logístico y de infraestructura al operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Ahora, le pregunto, como integrante del Frente de Todos, ¿se esperaban que el gobierno nacional en este contexto jugara la carta del auxilio y la asistencia del Ejército? Mirá, yo lo que estábamos esperando un rol más activo y con mayor conocimiento público de lo que se estaba haciendo, porque se estaba haciendo muchísimo. Lógicamente que no se hacía propaganda de lo que se estaba haciendo porque no corresponde que le hagamos. Pero yo creo que la decisión más importante que ha tomado nuestro gobierno es abrir una delegación de la ONU. Lo más importante para combatir el narcotráfico es seguir la ruta del dinero. Entonces creo que esa decisión va en un contexto y un cúmulo de medidas, todas en el mismo sentido. Atacar las variables de blanqueo, sabemos muy bien que esto es muy difícil, ahí te lo dicen legisladores de Santa Fe, hay complicidad de agentes del servicio penitenciario, de las fuerzas de seguridad, de sectores, hasta hay dudas sobre sectores de la política, así que en ese sentido creo que otro de los pasos que se da importante es la presencia de la UIF, más allá de esta presencia de un sector del ejército para la urbanización. Elba, quería preguntarle, qué expectativa tiene para una sesión en las próximas semanas? Hay distintos temas con dictamen esperando ser tratados. Juntos por el Cambio, lo comentamos hace un rato, de algún modo dejó trascender de parte de un sector la posibilidad de aflojar con este bloqueo que vienen teniendo desde enero cuando comenzó el tratamiento del juicio político de los miembros del máximo tribunal. ¿Cómo se imaginan las próximas semanas a nivel legislativo y si tienen en vista una próxima sesión?
Mirá, sí, todos pretendemos que la semana del 20, 22, haya una sesión. Y todos los bloques tenemos algunos dictámenes de comisiones de temas que no traen controversia. Que esto es una de las cosas que Juntos por el Cambio debería pedir disculpas, porque han frenado el funcionamiento del Congreso y hay temas que tienen consenso general y son leyes que afectan directamente la calidad de vida de los ciudadanos y no han podido ser tratadas por esta actitud casi mesiánica y netamente, bueno, forjada por intereses argentinos, y no poder participar y no poder hacer una agenda conjunta en temas que, reitero, no tienen controversia. Yo espero que ahora se dé la madurez necesaria de algunos de los legisladores, que están bastante incómodos, algunos legisladores de Juntos por el Cambio, esto se lo puedo decir porque tengo buena relación con la gran mayoría, de no poder sesionar. Así que espero que de lo que tiene que ser el funcionamiento del Congreso, con sus consecuencias a los ciudadanos, podamos encontrar en la semana del 20 una sesión. De mi parte le quería consultar, llevándolo a la arena política, mañana van a leerse los fundamentos de la sentencia contra la vicepresidenta. Quería preguntarle su opinión como representante del Frente Renovador dentro del Frente de Todos, acerca de si ustedes consideran que efectivamente lo que se está generando, como dicen desde el propio ámbito del oficialismo, es una proscripción contra la vicepresidenta o, como dicen otros sectores, estará inhabilitada. Mucho va a ser, obviamente, sería participarme, a ver, porque lo más importante que estamos haciendo entre nosotros es cuáles son los fundamentos para algo que nosotros consideramos fue un locura, es claramente la persecución, y que sobre estos temas, obviamente, la condena pretende vedar y nublar la posibilidad no solamente de que llegue a ser candidata, sino que no pueda hacer campaña. Obviamente todos presumimos que va a haber una precipitación de sentencias, de confirmación de sentencias, si la vicepresidenta se anima. O sea, la están queriendo proscribir políticamente. Políticamente la Corte o la Justicia está tomando una decisión política de estar amenazando que si asoma, digamos, determinada presencia en alguna del electoral, yo creo que lamentablemente vamos a ver uno de los hechos espurios de nuevo de la justicia. Entonces, habrá que escuchar los fundamentos. Yo esperaría que vaya con la misma seriedad que ha tomado todo esto, que fuera también la investigación del intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación. Un hecho que pareciera que no solamente para la justicia está bastante cuestionado el procedimiento que viene llevando adelante el juzgado, sino que te digo, me duele pero muchísimo ver la actitud de medios de comunicación que tapan y han relativizado y tratan de ocultar realmente uno de los hechos más graves que atentó contra la democracia, que fue el intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación. Bueno, diputado, debemos decir de que luego de que se conozca los fundamentos de la sentencia, viene un viernes en donde va a estar la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Río Negro y luego viene un acto en Avellaneda. Antes de cerrar esta entrevista y despedirlo, le quiero preguntar, ¿el Frente Renovador va a estar presente en el acto que están organizando en Avellaneda? Al día de hoy no hay una sola posición para estar o no estar. Realmente consideramos que si la convocatoria es amplia, obviamente que vamos a estar. Lo que decimos siempre en esto es que el Frente de Todos, con sus particularidades, con sus tres militares, Fernández, Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner, en esa heterogeneidad tenemos un solo concepto, que es sacar a la Argentina adelante, que realmente no se ponga en riesgo un modelo productivo, y para eso vamos a establecer la mejor estrategia electoral. Así que esto no suma ni resta nada a la posición de nosotros. El objetivo fundamental es criticar que realmente la quieren vetar a la vicepresidenta de la Nación, eso lo decimos claramente, y segundo, que no nos permitan resignar un modelo productivo que sería terrible para los intereses de la Nación y para las futuras generaciones. Diputado Carlos Selva, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, nos vamos a comunicar en cualquier momento, pero gracias por compartir sus opiniones en Tercera Edición. No, un gusto, como siempre, gracias. Hasta luego. Bueno,
nos encontramos un poco. Selva nos decía el anticipo de la perspectiva política de los próximos días, que también va a impactar en la dinámica legislativa, pero a partir de que se conozcan los fundamentos de la condena contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que además tiene una inhabilitación de por vida y que impactó directamente en que decidiera no presentarse, viene una agenda que seguramente en los próximos días va a tener un alto impacto respecto a lo que va a ser la convivencia de las distintas tribus del Frente de Todos, ¿no? Así que vamos a ver cómo respira todo luego de este planteo. Sí, yo creo que efectivamente, así como vos bien lo decís, y habrá que aguardar las próximas horas expectantes. Por un lado, lo que diga mañana la Cámara, cuál sea la reacción en la calle, va a haber una concentración, están a partir de esta noche aguardando que se haga. Y en realidad no va a haber una lectura, sino que va a estar volcado dentro de los documentos de la justicia. Y luego lo que ya está preparado para el viernes, como vos bien decías, Claudio, en Río Negro, con una exposición acerca de temas claros y puntuales que van a brindar la vicepresidenta, Antonio. Sí, y a la espera también del acto del sábado, ¿no? Donde ya con los... ya después del discurso de la vicepresidenta del día viernes, después de la lectura de la sentencia, bueno, se espera presencia de dirigentes importantes, se espera la presencia de Máximo Kirchner y de Axel Kicillof para dar un cierre a la actividad que se va a estar realizando en Avellaneda. No está confirmada la presencia de la vicepresidenta, pero sí va a ser una definición importante, ¿no?, de un sector del cristinismo, más que nada, con su operativo clamor para que Cristina Kirchner, a pesar de todo, vaya por la candidatura. Analizábamos esos conceptos y este escenario que está por venir con el diputado Carlos Selva, pero ahora estamos en el piso recibiendo al diputado Francisco Monti. Bienvenido, diputado por Catamarca de la Unión Cívica Radical. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Siempre un gusto estar con ustedes. Y si me permiten engancharme, como esto tiene una continuidad. Por supuesto. Engancharme en la entrevista que estaban teniendo con el colega, ¿no? Fíjate la contradicción. El Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, al kirchnerismo los trataban de corruptos. Ahora resulta ser que llega una condena contra Cristina Fernández de Kirchner y hablan de lawfare. Así que está bueno que confiesen ya su postura respecto del kirchnerismo y que se han subido y se han en este montaje, que es esta teoría completamente disparatada, ¿no?, de que hay una suerte de persecución sistemática contra la figura de la vicepresidenta, respecto de quien nadie se anima a declamar su inocencia, ¿no? Porque acá el lawfare, la justicia, pero a ver, acá estamos ante hechos de corrupción, miles de millones que forman a parar a no sé dónde, producto de la corrupción de la obra pública. Y bueno, me gustaría que alguna vez alguien se siente a justificar qué es lo que pasó, ¿no? ¿A dónde fue la plata? ¿Cómo se hicieron las contrataciones? ¿A dónde están las obras que fueron pagadas? Y por otra parte, otra contradicción más que la verdad que violenta nuestra inteligencia y la inteligencia de ustedes y de quienes están en sus casas. ¿Cómo van a decir, por un lado, que hay una proscripción y por otro lado hay un operativo clamor? Que se pongan de acuerdo, porque si estaría proscripta Cristina Fernández de Kirchner, no tenía ningún sentido hacer un operativo clamor, porque eso significa que hay una persona que está inhabilitada legalmente para participar de elecciones, cosa que no existe en la Argentina. Cristina Fernández de Kirchner puede ser candidata, está en condiciones legales de hacerlo, a pesar de ser una corrupta condenada por la justicia, porque esa condena no está firme. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Y bueno, va a depender en gran medida de las posibilidades de éxito que tiene, que seguramente son muy pocas. Entonces creo que la cuestión va a pasar más bien por ahí. Me pongo un poquito en abogado del diablo y le voy a plantear, diputado, porque usted hace referencia a lo que decía recién el diputado Carlos Selva acerca de Cristina Fernández, o lo que dijo en otra época que todos conocemos bien Sergio Massa, pero me lleva a un líder de su partido, nada menos y nada más que Raúl Alfonsín, quien dejó algo hablado sobre Mauricio Macri, por ejemplo. Raúl Alfonsín consideraba que el radicalismo no podía entrar en un acuerdo político con el PRO por razones conceptuales, ¿sí? No tiene que ver con delitos, ¿sí? Al menos respecto de lo que... Bueno, yo no me declaro alfonsinista, se lo voy a aclarar en este caso. Yo formo parte de un partido que tiene toda una historia, de quien nadie tiene el patrimonio. Yo entiendo que Alfonsín forma parte ya de los próceres de nuestra democracia,
Yo creo que él ha accedido a esa categoría, pero tampoco me siento preso de compartir todas sus posturas, ¿no? Creo que ha sido un gobierno muy exitoso en lo que refiere a la recuperación de la democracia, en reestructurar institucionalmente la Argentina. Creo que el juicio a las juntas ha sido un hito en la historia, ha sido un ejemplo a nivel mundial, bueno, hoy llevado al cine, como bien lo sabemos, pero también es un gobierno que ha tenido fallas, ¿sí? Como todos los gobiernos, y recojo muchas cosas del gobierno del presidente Alfonsín, no la gestión económica, respecto a lo cual yo creo que el radicalismo también tiene que evolucionar como organización política, y creo que hoy las circunstancias en las cuales nos encontramos a nosotros o derivan en una obligación cívica y también moral de construir una alternativa en la Argentina con personas y con organizaciones políticas con las cuales no somos idénticos. Nosotros no somos iguales que el PRO, porque si no seríamos el mismo partido. Somos un partido distinto, que tiene una historia, que tiene una base conceptual, pero que además está atravesado por lineamientos también de socialdemócratas y otros más amigos de lineamientos más liberales, ¿no? Así que la verdad que yo no veo por qué la postura del presidente Alfonsín implique hoy una contradicción. Y le hago puede responder rápido de su partido nomás, y después nos metemos en la agenda legislativa. ¿Qué gobierno radical reivindica? Reivindico todo, y reivindico al gobierno del presidente Alfonsín claramente. Bueno, ¿no? pero dentro y creo que el gobierno de Fernando de la Rúa, que fracasó claramente, y creo que ha sido un gobierno que ha cometido severos errores que derivaron incluso en una salida anticipada, un gobierno sobre el cual se tienen que rescatar algunas cosas. No estoy de acuerdo tampoco con que gran parte del radicalismo haya decidido pasar al olvido, ¿sí? o a pérdida lo que ha sido la etapa del presidente de la Rúa. Me parece que es algo que no corresponde. Yo creo que ha sido un periodo de la historia, ¿no? que como todo periodo de la historia tiene luces y sombras. Claramente la salida anticipada del presidente de la Rúa y la crisis económica, como le decía hace un rato, hicieron terminar antes su gobierno por no haber querido salir de la convertibilidad. Nosotros cuando la Argentina en el 2001, cuando se va de la Rúa, tenía 35% de pobreza y pocos meses después estábamos en 55%, ¿no? Entonces creo que alguien va a tener que reescribir o escribir la historia respecto de cuál fue el comportamiento de distintos actores de la época, ¿no? Porque tuvimos en diciembre de 2001 un caos con 35% de pobreza y tuvimos paz social pocos meses después con 55% de pobreza, después de una devaluación feroz que tuvo como principales derrotados los sectores más humildes de la población, ¿no? Porque el ajuste se hizo a través de un shock inflacionario, un shock devaluatorio, que es lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Hoy estamos en un proceso de ajuste, ¿sí? de las cuentas públicas, y la variable de ajuste son los sectores más humildes que víctimas de que los precios van a una velocidad distinta a los salarios, sobre todo los sectores que están en la informalidad. Bueno, uno de los componentes también que impactaron muy duro en las experiencias económicas del radicalismo, ¿no? Pero en ese contexto, y retomando lo que usted decía de la vicepresidenta, bueno, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, también dijo que la vicepresidenta no está proscripta y que puede competir en las elecciones. Pero hablando de Aníbal Fernández y teniendo en cuenta que mañana va a estar en la Comisión de Seguridad Interior para dar explicaciones sobre la situación y la crisis de seguridad en Santa Fe, algunos consideran que Juntos por el Cambio estuvo buscando que lo de mañana sea directamente una interpelación. ¿Cómo se están preparando para la presencia del ministro de mañana? Sí, a ver, me parece que en el ámbito parlamentario se asocia la interpelación como una especie de escrache, ¿no? A ver, yo creo que ni siquiera en el más gravoso de los casos, si fuera una interpelación, tampoco debería ser algo tan dramático. Me parece que, es otro mecanismo, a ver, claramente no es una interpelación. Me parece que el ministro tiene que dar cuenta de su gestión, como debería ocurrir con los ministros en general y fundamentalmente con el jefe de gabinete, que la Constitución establece una secuencia de visita a ambas cámaras, cosa que está claro que no ocurre. Creo que en eso el gobierno de Juntos por el Cambio tuvo un mejor comportamiento en la relación del Congreso con el Poder Ejecutivo, sin que haya sido óptimo tampoco, por cierto. Pero me parece que lo que se tiene que dar cuenta es cuál es el plan que está. A ver, hoy tuvimos en la comisión